Ahora sí vamos a hacer el contacto con Julio Schilling porque vamos a hablar sobre la naturaleza del conflicto venezolano y también tener los actores, qué está pasando con la política venezolana, el fenómeno que implica todo esto. Maduro todavía sí sigue en el poder, Así no es. cesamos la usurpación, unos llaman a elecciones. Entonces, lo importante de todo esto es hacer un análisis con Julio Schilling. Estamos haciendo el contacto vía Skype para conversar un poco acerca de las medidas y las acciones inmediatas que hay que tomar, porque la audiencia aquí en Radio Caracas Radio, la gente que está pegada acá al chat, siempre pregunta es, ¿qué hay que hacer? Porque más allá, ok, necesitamos sacar a Maduro el cese de la usurpación, pero ¿cuáles son las acciones para cesar la usurpación? Y todas estas medidas, todas estas acciones deben expresarse para que la ciudadanía lo entienda y no siga siendo engañada, no Así siga es. siendo convocada para simplemente sacarla y posteriormente ellos se llenen de frustración. Me dicen que ya tenemos a Julio Schilling. Él es politólogo, escritor, conferencista y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí, magíster en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida de Miami. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Ser para todos nosotros tenerte acá. Julio, en Venezuela, un caso particular, inédito. No cesamos la usurpación. La oposición, parece que hay varios rumbos dentro de la oposición. Unos llaman a elecciones, otros estamos proponiendo sacar esto a la fuerza y la fuerza institucional, acompañada además con la fuerza internacional, medidas de presiones que hagan una amenaza creíble y que los criminales entiendan que el costo de De quedarse. quedarse es más Que el de irse. y no, y que tiene una preponderación que implica la huida enseguida de ellos. Entonces, sí me gustaría, Julio, que me digas qué está pasando en Venezuela. Bueno, mira, primero, de nuevo, repito, es un placer estar con ustedes y estás tocando un punto importante, importante por supuesto para todos los venezolanos, pero importante para todos los ciudadanos libres del continente, porque Venezuela estrenó el nuevo modelo dictatorial del comunismo que tuvo la mutación después de la caída del comunismo soviético. O sea, el modelo dictatorial que sale del Foro de Sao Paulo contemplaba un cambio de metodología completo. Y para poderte contestar bien, tenemos que hacer esta referencia. Esa reformulación del modelo dictatorial, pues requería y formulaba ya abandonar la lucha tradicional de las guerrillas en los campos y en las ciudades, sino penetrar las instituciones democráticas como partidos, como movimientos, instituciones democráticas, y una vez llegada al poder, pues mantener el simulacro de una democracia, pero gobernar de una manera no solo dictatorial, sino bajo un bloque internacional, igual que fue con el comunismo, con el Comintern de la antigua Unión Soviética. La mutación del comunismo cambió de mando de Moscú a La Habana. O sea, Cuba comunista fue quien rescató el comunismo con esta nueva reformulación del modelo que de nuevo para eso fue el Foro de Sao Paulo. De ahí es que se ha preservado, tristemente se ha preservado ese modelo. Y esto trajo muchas confusiones a muchas personas, confusiones porque como llegaban al poder por votaciones, la verdad, pues entonces había una falsa imagen, un falso entendimiento de que eran demócratas. Se les olvidó que Adolfo Hitler también llegó por la vía democrática y que democracia no es llegar al poder democráticamente, sino gobernar democráticamente. Y eso es lo que se ha perdido el hilo de los demócratas del mundo. Y el modelo dictatorial comunista que sale del modelo del Foro de Sao Paulo, del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, Venezuela es su primer ejemplo, su primer prototipo. Y en ese formulario, una oposición leal es necesaria.
no es importante, es necesaria. Esto hay que entenderlo bien. Sin una oposición leal, no pueden proyectar la imagen que necesitan proyectar. Entonces, es una alianza, en algunos casos escrita, o sea, en algunos casos formales, y en otro caso es una alianza no formal, no escrita, pero válida de igual manera porque constituye ciertos privilegios que el régimen dictatorial te va a otorgar, privilegios que, por supuesto, un país libre y democrático no sería un privilegio, pero sí lo es en una dictadura de corte totalitario, donde se te permite determinado territorio económico, se te tolera determinados espacios de pronunciación, siempre y cuando no se crucen unos parámetros que ellos han establecido. Entonces, si se entiende que para este modelo dictatorial nuevo, que lo vemos, y hoy en día Venezuela no es su único caso, Nicaragua también lo es, Bolivia lo era. ¿Okay? Y ahí podemos examinar cuál fue la solución de liberación en Bolivia, porque es un punto muy importante. Ecuador, gracias a Dios, pudo cambiar, pero pudo cambiar por una maniobra interna que podemos calificar como una revolución de palacio interno, porque Lenín Moreno era el delfín de Correa y por supuesto nunca esperaron que se iba a producir de esa manera. Entonces, no es que el modelo está totalmente insulado de un orden perfecto, pero en el caso particular de Venezuela, Venezuela se ha convertido en el botín económico del comunismo continental, que tiene su centro de mando en Cuba. Entonces, al Foro de Sao Paulo, porque el año pasado, cuando se reunieron aquí en Caracas, el relanzamiento del Foro de Sao Paulo, ellos anunciaron abiertamente todo lo que iban a hacer y lo cumplieron, que fue la desestabilización de varios países de la región. Este año, o a finales del año pasado, también se volvieron a reunir aquí en Caracas, pero esta vez no hicieron tanta bulla como antes. Ahora, tú ligas todo esto que está pasando en Venezuela como una estrategia del Foro de Sao Paulo. ¿Crees tú que este comité de postulaciones, ya que tú hablas de una posición a la medida que le conviene al sistema comunista, este comité de postulaciones con integrantes de la legítima Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, de los chavistas que tienen secuestrado el Palacio Federal y de la Asamblea Constituyente, esta cohabitación entre estos tres sectores o estas tres asambleas, si se pueden llamar, también es una estrategia del Foro de Sao Paulo? Sí, mira, tenemos que estar claros, el Foro del Sao Paulo, igual que por ejemplo el Grupo de Puebla, son instrumentos de Cuba comunista para proyectar la imagen necesaria. El Foro de Sao Paulo pues tiene su centro de mando militar, su centro de mando estratégico, o sea, es como fue en la Unión Soviética de nuevo el Comintern. Entonces, responder directamente a tu pregunta, sí, por supuesto que sí. La idea es a todo expensa evitar que la comunidad internacional democrática tome cartas en el asunto, por la sencilla razón de que en esa acción es donde está la salida viable de liberación de Venezuela. Cuando miramos, por ejemplo, a Bolivia, Evo Morales no se robó las elecciones simplemente porque las fuerzas públicas ejercieron su derecho sacrosanto democrático, el principio democrático del derecho de rebelión. En otras palabras, salvaron al país, dieron un paso adelante y por supuesto con el apoyo magnánimo de la sociedad civil que quedaba en Bolivia y tenían el amparo de la Organización de Estados Americanos, de toda la comunidad internacional, pero también ese apoyo lo tuvo la oposición venezolana, encabezada en un momento por Juan Guaidó, cuando había todo ese movimiento que para muchos en el exterior nos parecía la oportunidad propicia para que el presidente interino Juan Guaidó, pues como el presidente reconocido por las democracias más válidas y más relevantes del planeta, pues pedir asistencia y en mi apreciación lo primero que debería haber hecho es darle 24 horas para que la embajada castrista abandonara territorio venezolano. Si él es el presidente interino, él lo puede hacer y si no, si desobedecen, pues solicitar ayuda internacional para
ayudar a reforzar esa orden. Eso hubiera sido una buena movida. O sea, había una serie de pasos que no se tomaron bajo el pretexto de buscar, o la idea, no vamos a llamar pretexto, de fundamentar un consenso dentro del movimiento democrático en Venezuela, sin entender de que una parte de ese movimiento democrático es parte de la oposición leal, sépanlo o no lo sepan, porque el sistema está formulado de una manera para que hay determinados mecanismos de apoyo que, aún profesando ser una oposición, sirven los propósitos del mando dictatorial. Entonces, por eso es que muchas personas en el exterior no saltamos de jubilación cuando la oposición tomó la rama legislativa, porque entendíamos que este modelo dictatorial estaba ahí para quedarse. Ellos no están ahí para la democracia es un juego, un simulacro de que están proyectando, o sea, y no se van a ir por ninguna vía democrática. Eso es importante entender. Julio, una pregunta, o más que una pregunta es una consideración. A mí me gustaría, porque estamos llegando al final del programa, que usted, conocedor de la materia, le pueda dar un mensaje a Juan Guaidó y a los actores fundamentales de peso, de oposición, para salir de una vez de esto que la familia venezolana no aguanta más. Porque todos los días que pasa, en los hospitales se mueren los niños. Todos los días que pasa, son más los niños que están en la calle. Una generación perdida, porque ha crecido con desnutrición desde su gestación. Y no podemos más, y esto hay que sacarlo ya. Un mensaje para Juan Guaidó y para los actores de peso fundamentales en esta lucha que nos trasciende como individuos. Mira, la sociedad venezolana, me dirigiría primero y les diría que cualquier político que señala la vía de la negociación con el despotismo socialista en el poder ahora, cualquier señalamiento a un llámese referéndum, llámese pacto, llámese dialogar en una mesa, cualquiera que le hable de eso, huyan y no le hagan caso, porque esa persona no está sirviendo a largo plazo los intereses de la libertad de Venezuela. Y a Juan Guaidó diré lo que he dicho en otras oportunidades, y eso es, primero, perdió una gran oportunidad cuando tenía el enfoque del mundo en precisamente pedir asistencia necesaria para tomar pasos como el que expliqué, reforzar la salida de la embajada castrista en Cuba, que es, o sea, básicamente la oficina del centro de mando del terror en Venezuela. Segundo, buscar por medio de un apoyo de solidaridad internacional, que los ánimos estaban de sobra en los Estados Unidos, y contando con refuerzos en Brasil y en Colombia para ofrecer un despegue, una presencia militar para respaldar al presidente interino. Y mis contactos o sea, los Estados Unidos, es que de sectores de la oposición venezolana vino la luz roja de que no querían ese tipo de asistencia. Lamentablemente, y parte del problema es que no entienden que no están enfrentando a un régimen dictatorial autónomo, están enfrentando a un bloque internacional que tiene más de 7 países y cuenta con fondos también del narcotráfico y una serie de actores subversivos. Entonces, pretender que una oposición autónoma, si es que podría ser autónoma, en un país como Venezuela puede enfrentar a semejante monstruo, es ilusorio. Es hora, igual que lo fue en la liberación de América del Sur, igual que lo fue en la liberación de los propios Estados Unidos con la ayuda francesa, igual que lo fue del fascismo en Alemania, es necesario la solidaridad internacional, y solidaridad quiere decir no solo apoyo diplomático, sino apoyo bélico, apoyo de cualquier tipo para liberar a un país.
Así es, mira, entonces tú consideras que la salida del régimen criminal y mafioso definitivamente parte por la ayuda y la fuerza internacional. ¿Cómo combatimos, y hablando entonces en todo este contexto de estrategia cubana, estrategia del Foro de Sao Paulo, cómo combatimos esos discursos de actores de la oposición que quizás tienen también a disposición muchos medios, los pocos que quedan en el país, para vender la narrativa de diálogos, de elecciones, como que si habláramos si estuviéramos en democracia y no de todo este entramado criminal que tú mismo has descrito? ¿Cómo combatimos esa narrativa cubana con esta otra contraparte, que es que necesitamos la fuerza, la ayuda internacional para salir realmente del régimen de Maduro y las mafias que lo componen? Es que la lógica apunta hacia eso. Y hay que entender de que se ha convertido en una industria en personas que viven del diálogo, personas que viven de todas estas postergaciones y promesas que por la vía democrática se puede llegar a algún mecanismo de liberación. Todo eso es falso, es no entender el enemigo que gobierna en Venezuela hoy, quien está en el poder en Venezuela hoy. Y cuando hablamos de solidaridad internacional, por supuesto, mecanismos de presión económica, no creo que sea necesario una invasión a la Normandía. Hay muchos mecanismos de fuerzas élites que podrían dar la gesta liberadora con mínimo números de muertes. Pero es importante que el liderazgo de la oposición venezolana, sea el presidente interino Juan Guaidó o cualquier otro, que señale que esa es la única vía y que esté no solo abierto, sino que estimule esa salida patriótica como único mecanismo para alcanzar, porque la libertad, no hay un proceso histórico en el planeta que no haya contado con factores internacionales que aportaron a esa salida. No hay uno. Por favor, ¿por qué vamos a pensar que Venezuela va a ser una excepción a esa larga evidencia histórica de ser todo lo contrario, que requiere actores y factores internacionales para estimular esa salida y esa liberación? No puede haber democratización si no hay liberación. Hay que recordar eso. Es imposible. Así es. Y muy importante eso, para cerrar el programa y despedirte, esa palabra. No puede haber liberación, o sea, no puede haber democratización sin liberación. Importantísimo. Correcto. Eso, importante canalizarlo y que los líderes que son fundamentales en esta lucha que nos trasciende como individuo lo entiendan y empiecen a ejecutarlo para colocarle fin a esto. Julio, fue un placer haberte tenido aquí en este programa, un espacio que Radio Caracas Radio le honra tener invitados como tú. Un placer. La próxima, amigos, ya será la semana que viene que esté Pedro Urruchurtu aquí en su programa. Aquí se habla libertad. Fue un placer haber conducido este programa. Quien les habla, Justo Navarro, en mis redes sociales, @Justo Navarro JE, @Ismael Gabriel 22. Y bueno, la semana que viene se conectan con Pedro Urruchurtu. Hasta la próxima. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.